¿Hasta qué punto somos el resultado de la biología de nuestro cerebro? A menudo damos por sentada la idea de un yo estable, una personalidad que no cambia. Pero, ¿y si todo eso pudiera desaparecer por un accidente? Es una pregunta inquietante, ¿eh? Mucho. Pienso en Phineas Gage, el famoso caso del capataz de ferrocarril del siglo XIX. Un tipo que era, responsable, amable, un líder. Hasta que una barra de hierro le atravesó el cráneo. Un accidente terrible. Y sobrevivió, que es lo increíble. Pero sus amigos decían que Gage ya no era Gage. Se convirtió en alguien impulsivo, grosero, irreconocible. Su cerebro cambió y con él, pues toda su identidad. Esto te lanza una pregunta casi filosófica. ¿Somos algo más que la suma de nuestras neuronas? Es que esa pregunta, que era filosófica, se convirtió en una pregunta científica. Y para abordarla, hoy tenemos una disciplina entera, la evaluación neuropsicológica. Exacto. Es la especialidad que, digamos, hace de puente entre el cerebro físico, ese órgano de 1,5 kilos, y todo lo que nos hace humanos. La conducta, las emociones, la memoria, la personalidad. Y el análisis de hoy va a centrarse justo en eso, en desentrañar qué es, para qué sirve y cómo funciona esta herramienta que es, la verdad, reveladora. Genial, pues vamos a meternos en faena. Nuestra misión será entender cómo hemos llegado a poder leer, entre comillas, las consecuencias de un cerebro dañado. Ajá. Para ello, haremos un recorrido. Primero, un viaje rápido a los orígenes, para ver de dónde vienen estas ideas. Luego, y aquí nos detendremos más, exploraremos sus aplicaciones prácticas, que van mucho más allá de lo que uno imagina. Desde luego. Y finalmente, nos asomaremos a la caja de herramientas de los profesionales para ver cómo lo hacen, qué métodos usan y cuáles son los grandes debates en el campo. Vale, para entender el presente a veces hay que mirar muy, muy atrás. Y hay una curiosidad histórica que a mí me parece brutal para poner todo en perspectiva. A ver. En el antiguo Egipto, durante la momificación, el cerebro se desechaba. Se sacaba por la nariz con un gancho y literalmente se tiraba. Increíble. Consideraban que el pensamiento y el alma estaban en el corazón y las vísceras, que se conservaban con un cuidado exquisito. El cerebro era relleno. Relleno sin importancia. Es un punto de partida fascinante, ¿verdad? El primer chispazo de cambio no llegó hasta el siglo V a.C. con Alcmeón de Crotona, en Grecia. Él fue el primero que propuso la hipótesis del cerebro. El primero en decir, oigan, a lo mejor es este órgano, y no el corazón, el centro de todo. Los primeros pasos. Sí, y siglos más tarde, el médico romano Galeno, que observaba las heridas de los gladiadores, empezó a atar cabos, empezó a conectar el cerebro con los sentidos, el movimiento. Fueron los primeros gestos para sacar al cerebro de la basura, por así decirlo, y ponerlo en el centro del escenario. De ahí, damos un salto enorme hasta el siglo XIX, que fue una explosión de ideas. Algunas brillantes y otras, un callejón sin salida muy interesante, como la frenología de Franz Joseph Gall. Ah, la frenología. La idea de que podías conocer la personalidad de alguien palpando los bultos de su cráneo. Hoy nos suena ridículo, pero fue uno de los primeros intentos sistemáticos de mapear el cerebro, de decir que diferentes partes hacían cosas diferentes. Exacto, fue un error, pero un error conceptualmente muy productivo. Y justo después de ese intento fallido, llegaron los casos clínicos que lo cambiaron todo. Este fue el momento eureka para la neurociencia. Aquí empieza la ciencia de verdad. Totalmente. En 1861, el médico francés Paul Broca estudió un paciente que lo entendía todo, pero que solo podía decir una palabra. Tan. Cuando murió, Broca descubrió una lesión muy concreta en su lóbulo frontal izquierdo. Poco después, el alemán Karl Wernicke describió justo lo contrario, pacientes que hablaban con fluidez, pero sin sentido, y que no entendían nada. Y la lesión estaba en otra parte, en el lóbulo temporal. Y ahí es donde el mapa del cerebro deja de ser una fantasía, ¿no? Completamente. De repente, el cerebro dejó de ser una caja negra. Por primera vez teníamos pruebas irrefutables de que funciones tan complejas como el lenguaje no estaban flotando en el aire, sino que tenían una dirección física, una casa, en un lugar concreto del cerebro. Se acabó la especulación. ¿Se acabó? Entendimos que si dañas una pieza concreta del motor, el coche falla de una manera muy, muy específica. Y con eso volvemos a la idea de Phineas Gage. Su caso en 1848 fue la prueba más dramática de esto. La barra de hierro no le dañó las áreas del lenguaje, sino los lóbulos frontales. Claro. Y lo que se alteró no fue su capacidad de hablar, sino su capacidad de ser él mismo.
su juicio, su control emocional, su capacidad de planificar. El director de orquesta de su cerebro había resultado dañado, y toda la sinfonía de su personalidad se vino abajo. Y con todas esas piezas, el siglo XX se dedicó a construir la disciplina. Figuras como Arthur Benton la formalizaron y poco a poco fue ganando reconocimiento. Los primeros doctorados en los 50, su propia división en la Asociación Americana de Psicología en el 79 y finalmente su validación como especialidad independiente en el 96. Dejó de ser un apéndice de la neurología para tener su propia identidad. Entendido el recorrido. Pero todo esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué significa hoy? Hemos pasado de tirar el cerebro a mapearlo. En el siglo XXI, más allá de encontrar la pieza rota, ¿para qué sirve una evaluación neuropsicológica? Esa es la clave. El campo ha sufrido una transformación radical. Al principio, la pregunta era binaria. ¿Hay daño cerebral o no hay daño cerebral? ¿Sí o no? Eso es. Ahora, la pregunta es mucho más profunda y mucho más útil. ¿Cómo impacta este daño o esta condición en la vida de esta persona concreta? El objetivo ya no es solo encontrar la lesión, es entender sus consecuencias funcionales. Vale. Esto se traduce en varios objetivos. Por ejemplo, el diagnóstico clínico, que es fundamental para diferenciar trastornos que se parecen, como distintos tipos de demencia, o para objetivar las secuelas de un ictus. Y muy ligado a esto está la creación de un perfil funcional. Espera, detengámonos ahí. Perfil funcional. Suena a que es mucho más que una simple lista de problemas o de puntuaciones en un test. Muchísimo más. No se trata solo de decir la memoria a corto plazo está afectada. Se trata de crear un mapa detallado de las fortalezas y debilidades cognitivas de esa persona. Ya veo. Es como si en lugar de decir el motor del coche está roto, hiciéramos un informe que dice los frenos están perfectos, la dirección es precisa, pero la inyección de combustible falla a altas revoluciones. Este perfil te permite diseñar una rehabilitación a medida. Claro, te apoyas en lo que funciona. Porque te apoyas en lo que funciona bien, los frenos, la dirección, para compensar o reparar lo que no. Es un manual de instrucciones personalizado para el cerebro de ese paciente. Entiendo, no es solo esto está roto, sino esto funciona de maravilla, vamos a usarlo como palanca para la recuperación. Exactamente. Y desde ahí los otros objetivos fluyen de forma natural. La monitorización para ver si esa rehabilitación funciona o cómo avanza una enfermedad neurodegenerativa. El asesoramiento para la reintegración, que responde a preguntas vitales. ¿Puede esta persona volver a conducir? ¿Puede gestionar su propia medicación? Cosas muy prácticas. Muy prácticas. Y luego está un campo fascinante, el contexto forense. Esto me interesa mucho. ¿Cómo una evaluación neuropsicológica puede influir en un proceso legal? ¿Puedes darnos un ejemplo hipotético? Claro, imagina un caso de un accidente de tráfico. Una persona sufre un traumatismo cráneoencefálico y reclama una indemnización por secuelas. El abogado de la aseguradora puede argumentar que la persona está exagerando sus síntomas. El clásico, a lo mejor está simulando. Exacto. Aquí entra el neuropsicólogo forense. A través de una evaluación exhaustiva, no solo determina si hay un déficit real en la atención o la memoria, sino que también utiliza pruebas específicas diseñadas para detectar la simulación. El informe pericial puede ser la prueba clave que determine si las secuelas son genuinas y cuál es su impacto real en la capacidad de esa persona para trabajar y vivir. Cambia por completo el resultado de un juicio. Por completo. Es increíble la cantidad de ámbitos que cubre. Pero si tuvieras que destilar una idea central de todos esos puntos, sería que el foco ya no está en la lesión en sí, sino en la persona que vive con ella. Has dado en el clavo. Esa es la idea clave. Es una herramienta que ve a la persona en su totalidad. No es un escáner que solo muestra una mancha en una imagen. Es una evaluación que traduce esa mancha en consecuencias reales y que, sobre todo, busca potenciar las capacidades preservadas. Es un enfoque mucho más humano, constructivo y, en última instancia, útil. Todo esto suena muy bien en teoría, pero llévame a la consulta. Si una persona entra por la puerta, ¿cómo empieza este proceso? ¿Cuál es la caja de herramientas del neuropsicólogo? Aquí es donde, imagino, hay escuelas o debates sobre el mejor método, ¿no? Absolutamente. Históricamente, el gran debate ha sido entre dos enfoques, la batería fija y la batería flexible. Y aunque ambos tienen su lógica, la práctica actual se ha decantado de forma abrumadora por uno de ellos. Exploremos primero el enfoque clásico, el de la batería fija. ¿Qué es exactamente? Suena algo rígido,
como un menú cerrado. Es la analogía perfecta. Una batería fija es un conjunto estandarizado de pruebas que se administran siempre igual, en el mismo orden, a todos los pacientes sin importar su problema. Las dos más famosas son la Luria Nebraska y la Halsted-Reitan. El nombre Luria Nebraska me llama la atención. Alexander Luria, el neuropsicólogo ruso, es famoso por su enfoque casi narrativo, muy cualitativo, centrado en el individuo. ¿Cómo es posible que su trabajo terminara convirtiéndose en una batería fija y estandarizada? Parece una contradicción. Es una gran observación y una crítica habitual. La batería intentó cuantificar el enfoque de Luria, pero perdió gran parte de su riqueza por el camino. Ya. Sus ventajas son que es corta, unas 2 horas, y portátil, pero sus desventajas son enormes. Es poco sensible a deterioros leves y tiene un sesgo muy fuerte hacia el lenguaje. Su uso ha caído en picado. Un estudio mostró que se usaba en menos del 10% de las evaluaciones forenses. ¿Y la otra, la Halsted-Reitan? Por el nombre suena a un peso pesado. Lo es. Es un conjunto de 10 pruebas muy robusto, con una precisión diagnóstica muy alta, cerca del 80%, pero es un maratón. Un maratón. Puede durar de 4 a 5 horas, es agotador para el paciente, lo que puede contaminar los resultados, y curiosamente, para ser tan exhaustiva, no evalúa bien la memoria, así que siempre hay que añadirle pruebas extra. Es el menú de degustación largo y caro, que además no incluye postre. Entiendo. Son tallas únicas que no le sirven a todo el mundo. Y por eso me decías que la práctica actual va por otro lado, hacia la batería flexible. Exacto. Y no es una ligera preferencia. Hablamos de un consenso abrumador, que casi 8 de cada 10 profesionales, un 78%, elijan este método, nos dice que ha habido un cambio filosófico total en la disciplina. Claro. Hemos pasado de aplicar un test a responder una pregunta sobre una persona concreta. Entonces, la batería flexible no es un menú del día, es más como ir al mercado con un chef experto. Él ve los ingredientes frescos, que es la información del paciente, y decide en el momento cuál es el mejor plato, las pruebas, para sacar todo el sabor, la información relevante. Me encanta esa analogía, es perfecta. El profesional selecciona las pruebas a medida, basándose en la historia clínica y las hipótesis que se forman en la entrevista. Es más eficiente, se centra en lo que importa y evita fatigar al paciente con horas de pruebas innecesarias. Entiendo la ventaja de la personalización, pero me pregunto si no se pierde algo importante al abandonar la estandarización. Si es menos estandarizada, ¿no se corre el riesgo de que el diagnóstico dependa demasiado de la intuición del profesional? ¿Cómo se controla la subjetividad? Esa es la principal desventaja y el gran reto. Requiere un nivel de experiencia clínica y de formación altísimo. El profesional tiene que ser un detective excelente, saber formular buenas hipótesis para elegir las herramientas correctas. Y sí, dificulta la comparación de resultados entre distintos evaluadores. Sin embargo, la mayoría de los profesionales considera que los beneficios de un diagnóstico verdaderamente personalizado superan con creces esos riesgos. Y antes de sacar la artillería pesada de estas baterías, supongo que hay herramientas más sencillas para un primer vistazo. Por supuesto, antes de un análisis profundo, a menudo se empieza con un cribado. La herramienta más famosa es el MEM, el mini examen del estado mental. ¿El MEM? Sí, es una prueba de 10 o 15 minutos que da una primera foto global. Evalúa orientación, memoria, atención. Sobre 30 puntos. Una puntuación por debajo de 24 suele ser una señal de alarma. Pero es solo eso, una señal, no un diagnóstico. Siempre hay que ajustarla por edad y nivel educativo. Es como un primer filtro. Y si ese filtro indica que hay que seguir explorando, ¿cuál es otra pieza fundamental? Sobre todo en el enfoque flexible. La evaluación de la inteligencia, casi siempre con la escala de inteligencia de Wechsler para adultos, la WISE-BBV. Y es crucial por 2 motivos. Primero, te da un perfil de puntos fuertes y débiles en áreas como la comprensión verbal, el razonamiento, la memoria de trabajo. Pero su aplicación más importante es otra: estimar el nivel premórbido de funcionamiento. Nivel premórbido. ¿Qué significa eso exactamente? Es la pregunta del millón. ¿Cómo era esta persona antes de la lesión o la enfermedad? Es la línea de base contra la que comparamos su estado actual. Sin saber de dónde partía alguien, es imposible medir la caída real. Recuerdo el caso de un catedrático de literatura que tras un golpe en la cabeza obtuvo una puntuación normal en las pruebas de memoria verbal. Para cualquiera parecería estar bien, pero al estimar su nivel premórbido, que era excepcional, nos dimos cuenta de que su normalidad era en realidad una caída en picado,
Claro. Su queja de que ya no podía recordar los nombres de los personajes de Tolstoy era real y devastadora para él. Sin esa línea de base, su déficit habría pasado completamente desapercibido. Destrozado de Phineas Gage que nos enseñó que una lesión puede borrar quiénes somos. Ujú. Hasta llegar a estos métodos tan sofisticados y personalizados de hoy. Para mí, la conclusión es que la evaluación neuropsicológica moderna ha trascendido la simple detección de una lesión. Ya no es una foto estática de un cerebro dañado, es una herramienta dinámica para entender la biografía de esa persona, cómo su vida ha cambiado y, sobre todo, cómo se le puede ayudar a reescribir el siguiente capítulo. Conecta la biología del cerebro con la biografía de la persona. Exactamente. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión en el aire que conecta directamente con lo que acabamos de hablar. Adelante. Hemos visto que pruebas como la WISE se usan para estimar cómo era una persona antes, su nivel premórbido. Esto plantea una cuestión fascinante. En un cerebro, que sabemos que es plástico, que cambia constantemente, ¿cómo pueden los especialistas reconstruir con fiabilidad un estado anterior? Es una buena pregunta. ¿Qué partes de nuestra inteligencia se consideran tan fundamentales que resisten al paso del tiempo y al daño, sirviendo de ancla para estimar nuestro yo pasado? Y, en última instancia, ¿qué nos dice eso sobre la verdadera estructura de nuestra mente?